Hola amigos, mi nombre es Emérito Rodríguez, esto es Europe Gams y hoy estamos en la segunda parte del vídeo de cómo regular el martillo o la regulación que deben de tener, el balance que tienen que tener el martillo, la tensión que tiene que tener el martillo con la presión de la válvula. Muy importante, porque si tenemos esto compaginado vamos a conseguir que la carabina sea aún más precisa si ya es precisa de por sí. Entonces, empezamos, dentro cabecera. Bueno, pues la prueba la vamos a hacer con una Wildcat MK3 Sniper en este caso. El motivo es que con la VP que hicimos la primera parte, vino un amigo que se enamoró de ella y dice, no me la llevo. Y me dejó sin carabina para la segunda parte, con lo cual la vamos a hacer con la Sniper. Y lo primero que vamos a hacer se las vamos a presentar. Esta carabina, bueno, pues lleva montado un forro de carbono, de cañón, que la verdad que la deja muy bonita y silencia un poquito más con unas salidas exteriores metálicas que a mí me gusta mucho, no va muy acorde, le da un poquito más de sobriedad a la carabina que el forro de aluminio tradicional que viene de fábrica. Y la rueda de potencia que ya vimos que la tenía montada en la parte de atrás, ¿no? Bien, aparte de eso, vamos a utilizar en la prueba el cronógrafo de Crony. Y este cronógrafo tiene una diferencia con los demás, y es que viene con un cable de carga, o sea, un cable que le podemos poner una batería auxiliar, cualquier tipo de batería que tengamos tipo USB, o conectarla directamente a la corriente a una toma de USB, y ya nos olvidamos de que las pilas se agoten y deje de marcar y todas estas cuestiones que le pasaba antes. Y lo bueno que tiene además es que si en cualquier momento movemos la carabina, nos rodamos o lo que sea, es magnético el enganche, con lo cual se suelta sin dar ningún problema. Esto sí, hay que tener cuidado porque al ser magnético, si esto se pegase en cualquier cosa que hiciera corto, haría un cortocircuito. Y para conectarlo siempre es conveniente desmontarlo de la pila, pegarlo y una vez pegado entonces ya conectarlo a la pila. Y nos da una autonomía pues tremenda, la verdad. Bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a demostrar hoy es que no por tener mucha fuerza de martillo conseguimos más potencia. Al contrario, nos resta potencia. Aquí tenemos una cámara trasera que nos va a grabar la rueda de potencia y el cronógrafo. Aparte que el cronógrafo se va a oír también. Bueno, vamos a empezar la prueba. Vamos a utilizar para esto balines de FX. No sé si aquí se verán bien. De FX. Los de 0,54,7 gramos. Ya hemos configurado el Crony para ese peso de munición. Bueno, pues vamos a empezar la prueba. Tenemos nuestra carabina puesta en 20, máxima potencia. Entonces vamos a empezar tirando. 266. Y nos da 266 metros por segundo. Y 19,4 julios. 263 y 19 julios. Vamos a ponerla a la mitad, a 10. 290 metros por segundo y 23,1 julio. Y si la ponemos al número 2, nos da incluso más. Bien, lo que nos está pasando es que tenemos demasiado tensión en el martillo para la válvula y entonces está generando un efecto rebote. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente quitándole tensión. Ponemos en la posición 1, llave ahí en de 1,5 y en sentido a las agujas del reloj le vamos a dar 2 vueltas. Y vamos a probar en la posición 20 otra vez. $284
Ya hemos subido, vamos a probar la posición 10. $291, con lo cual quiere decir que todavía hay que quitarle tensión al muelle. En el sentido de las agujas del reloj, le damos otra vuelta. Posición 20 y probamos. 288, vamos acercando. Vamos a ver en la posición 10. 293, perfecto. Vamos a quitarle otra vueltita. Posición 20. 289. Y en la posición 10. Este vídeo es un poco pesado, pero bueno. 291. Entonces volvemos a la posición y le quitamos otra vueltita. Posición 20. 289. Vamos a quitarle otra vuelta. Posición 20. 291. Y posición 10. 293. Con lo cual quiere decir que todavía le podemos quitar tensión al martillo. Agujas del reloj. Y aquí el martillo está al máximo de su reducción. Vamos a ponerlo en 20. 292. Vamos a ponerlo en 10. 293. Y vamos a ponerlo en 2, por ejemplo. 282. Aquí sí tiene menos. En el 10 está dando 1 metro más por segundo. Vamos. 291. A esta carabina seguramente le podríamos quitar el martillo que tiene. Puede ser un martillo de 6 milímetros y con un martillo de 4 milímetros conseguiríamos que la máxima potencia, en vez de dárnosla en el 10, que nos está dando 293 metros por segundo, 23,6 julios, conseguiríamos que nos las diese en el 20. O igual con la rueda de potencia original conseguiríamos eso, tal vez. Pero con esta rueda habría que cambiar el martillo, poner un martillo más liviano, porque todavía le está dando mucho golpe de martillo. Yo creo que con esta prueba lo han visto claro, que no interesa, no por subir el muelle, la tensión del martillo vamos a conseguir mayor potencia. Al contrario, vamos a conseguir menor potencia de la que la carabina viene preparada de fábrica. Vamos a conseguir que sea más inconstante, que los tiros tengan más variación de uno a otro y en definitiva menos precisión, porque a mayor golpe, más movimiento de carabina que va a ir en contra de la precisión de la misma. Una cosa tienen que tener claro, y es que las carabinas de fábrica no hay que hacerle esto. Las carabinas ya vienen perfectamente reguladas para disparar en el calibre que la hayan comprado perfectamente, sin necesidad de tocar nada. Esta explicación que yo les doy y que publico es por si ustedes la carabina les llega de segunda mano o les llega de un origen desconocido y no tira
o ustedes se dan cuenta de que en la rueda, en el mayor número, tiene menos potencia que en un número inferior, que no debe de ser. Si es así, sí hay que regular el martillo, quitarle tensión para que en el máximo sea el máximo y en el mínimo sea el mínimo. Es por lo que hago este vídeo, simplemente. No piensen que ahora hay que comprar una carabina y hay que empezarse a tocar y a regular y a poner y a quitar. No, las carabinas vienen perfectamente reguladas de fábrica y además se aconseja no tocarlas para nada. O sea, para disparar simplemente. Cargarlas de aire, ponerle la munición y empezar a disparar con ella. Bueno, yo creo que más o menos ha quedado explicado y claro. Cualquier duda que tengáis o eso me lo podéis escribir en el chat del YouTube, o también tenéis el correo para mandar un correo electrónico, y dentro de las posibilidades, porque la verdad que la falta de tiempo es agobiante, iré contestando a todos con vuestras dudas. Espero que os guste y os sirva este vídeo. Un abrazo. Estimados amigos, mi nombre es Emérito Rodríguez y esto es Europeer Gun. Hoy les presentamos la nueva FX Pantera y vamos a hacer algo diferente. Aparte de una pequeña agrupación, vamos a cumplir un reto o vamos a desvincular un reto.